El Señor nos siga bendiciendo en esta mañana a través de su palabra, con su presencia en medio de nosotros. Muy bien, ¿quién recuerda el tema de la semana pasada? Juntos pero no revueltos. Vimos un video de los estorninos, estos pajaritos, espectacular ese video. Susi, unidad en la diversidad, un llamado a ser parte de este cuerpo en el cual el Señor nos ha permitido participar y donde como comunidad nos apoyamos los unos a los otros. Recordemos que en las redes hay una serie de retos que se están colocando especialmente para que nos animemos a recordar estos sermones. Entonces no se olvide de pronto de participar de estos retos. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana y gracias por tu presencia con nosotros. Gracias por tu manifestación en medio de tu iglesia. Gracias porque no nos abandonas, nunca nos has dejado, Señor. Aunque parezca en nuestra mente y en nuestro diario vivir, a veces que tú te demoras, tú siempre llegas en el momento justo. Gracias por este espacio de edificación, de crecimiento, que podamos avanzar, Señor, en nuestro caminar contigo. Que sea un espacio de retos para nuestra vida. En Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien. Un día, hablando de astucia, estaba un paisa y un pastuso. Iban caminando y entonces le dice el paisa al pastuso: ¿viste, pastuso? Está haciendo como hambre, ¿cierto? Y entonces el pastorcito dice: sí, está haciendo como hambre. Le dice: ¿viste? No tenemos para un almuerzo, pero ¿qué tal si reunimos platica entre los dos y nos compramos un pan y nos lo comemos? Entonces el pastorcito le dijo: pues buena idea. El paisa recogió la plata, fue, compró el pan y lo partió en dos, y coincidencialmente una parte quedó más grande que la otra. Pues como de esas cosas que suceden, ¿no? Y le dio la parte chiquitica al pastuso. Pues de esas cosas que suceden, no coincidencias. Y el pastucito se quedó mirando y le dijo: oiga, paisa, ¿usted no le parece que estamos como disparejos acá? Usted se quedó con la parte más grande y me dio la más chiquita a mí. Y entonces le dijo el paisa: bueno, y si usted hubiera repartido, ¿qué hubiera hecho? Y dijo: pues le hubiera dado la parte grande a usted y me hubiera quedado con la chiquita yo. Y ahí no tiene la parte chiquita, le dijo el paisa. Esa es una anécdota de la viveza de los paisas. Nunca pierden y siempre tienen algo para ganar. ¿Qué piensa usted de la viveza y de la astucia? ¿Qué cree usted que nos puede enseñar la palabra? ¿O cree usted que eso sería de pronto algo que un cristiano debería tener? ¿Cree que un cristiano debería tener astucia en alguna área de su vida? ¿En cuál? Astucia espiritual. Emprender. Cuando se emprenden nuevas cosas, un negocio. Ajá. Muy bien. He titulado este mensaje: dime en qué gastas y te diré en qué crees. Dime en qué gastas y te diré en qué crees, a propósito del seminario que acabamos de terminar, muy especial, muy interesante, poder compartir estos principios de mayordomía y de manejo del dinero. Y quisiera que fuéramos de una vez al texto, Lucas capítulo 16. Tal vez usted ya ha leído este texto, Lucas capítulo 16. La parábola del administrador astuto. Interesante que, bueno, este no es un título inspirado, pero es un título
que refleja de qué es la narración. Y pareciera que la astucia no es algo que va con los hijos de Dios, pero vamos a mirar el texto, qué es lo que nos dice. Jesús contó otra parábola a sus discípulos, diciendo: un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo: toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego le preguntó al segundo: ¿y tú? ¿Cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo: toma tu factura y escribe 80. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, hayan quienes lo reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero, y se burlaban de Jesús. Él les dijo: ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Señor, bendiga su palabra. ¿Quién está contando esta parábola? Jesús. Bueno, Lucas es el escritor del libro, pero es Jesús quien está contando esta parábola. Y el Señor la cuenta intencionalmente. Siempre que el Señor cuenta una historia es porque tiene una razón, una intención para los que estaban ahí presentes. Creo que el Señor conocía el corazón de los fariseos, quienes debiendo ser espirituales, no lo eran, les importaba más el dinero. Eso es lo que nos dice al final la lectura en el versículo 15, les importaba más lo mundano que lo espiritual. Pero creo que también cuenta esta historia porque la mayoría de los creyentes son malos administradores. Muchos cristianos creyentes son malos administradores, o por lo menos eso es lo que trata de hacernos entender el versículo 8. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Pareciera que eso es lo que está tratando de decir, que nos falta un poquito de astucia, de inteligencia, de sabiduría en lo que tiene que ver con la administración
del dinero. ¿Qué tan buen administrador o administradora se considera? Bueno, malo, regular, no sabe, no responde. ¿Qué tan buen administrador, administradora de los bienes que el Señor ha colocado en sus manos es? Algo que es cierto es que siempre podemos aprender un poco más acerca de la administración y el manejo del dinero. El texto parece que alabara la deshonestidad, pero no es así. Más bien resalta la inteligencia y la astucia de este hombre en la administración, como administrador. No está alabando, repito, la deshonestidad, tengámoslo presente, más bien resalta la inteligencia y la capacidad de este hombre para administrar, por lo menos a última hora, el dinero que su Señor le había colocado en sus manos. 3 consejos sobre el dinero en esta historia. En el versículo 1, administrelo correctamente. Administrelo correctamente. El versículo 1 nos dice que era un administrador, un hombre rico que tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. ¿Cómo administra usted los bienes que el Señor ha colocado en sus manos? ¿Qué tan buen administrador es usted? ¿Por qué debemos administrar correctamente los bienes que tenemos? Porque no son nuestros. Porque todo le pertenece al Señor. Eso que usted llama mi casa, mi carro, no sé, mis zapatos, mire sus zapaticos tan lindos con los que vino hoy. Esos zapaticos son del Señor. Todo lo que tenemos es prestado. Tal vez no recordamos cuando llegamos al mundo, pero llegamos sin nada. Llegamos limpiecitos, sin nada en las manos. Y así mismo nos vamos a ir, sin nada en el cajón. Bueno, antiguamente en los entierros les echaban allá oro y monedas y cosas, pero los indígenas, pero eso no sirve de nada. Nada hemos traído y nada nos vamos a llevar. Lo que sí vamos a sacar de aquí es la persona en la que nos estamos convirtiendo. ¿En qué tipo de persona nos estamos convirtiendo? Eso sí va a salir de acá con nosotros. Y nos dice también la palabra que podemos hacernos tesoros en el cielo. Podemos convertir el dinero terrenal en ganancias celestiales. Esperemos que allá no esté la DIAN celestial esperándonos. Todo lo que tenemos es de Dios. Nuestra mente, nuestra vida, nuestra salud, nuestro tiempo, capacidades, relaciones, todo es prestado, no nos pertenece. ¿Qué está haciendo usted con eso? ¿Qué está haciendo usted con sus capacidades mentales, con su vida en su día a día? ¿Cómo administra su día? Se pasan los días, las semanas y usted dice, ve, no hice nada. Tan bueno que se pasa el tiempo, ¿cierto? Estoy descansadito, relajado. ¿Qué está haciendo usted con los dones, talentos y habilidades que el Señor le ha dado? ¿Los está colocando al servicio de la iglesia, del Señor? ¿Cómo está administrando las relaciones? A veces somos muy malos para administrar nuestras relaciones. Nos la pasamos de pelea en pelea o ni siquiera nos relacionamos. Somos un poquito, ¿cómo se dice? ¿Asociales o antisociales? Bueno, no nos gusta socializar mucho a veces. ¿Qué está haciendo con lo que el Señor ha colocado en sus manos? ¿Qué también cuida las cosas que el Señor ha colocado en sus manos? El texto nos dice que este mayordomo estaba mal gastando, que estaba derrochando los bienes de su amo. Cuando nosotros malgastamos, derrochamos y malgastamos las cosas del Señor. Recuerde eso. Cuando malgastamos las cosas que el Señor ha colocado en nuestras manos, malgastamos las cosas del Señor. Y eso yo creo que debe ser como un pecado como grande, ¿no? Malgastar las cosas del Señor. Entonces, en primer lugar, el texto nos invita a pensar que debemos administrar correctamente. Lo que el Señor le ha colocado en sus manos, debe administrarlo correctamente. En segundo lugar,
Segundo consejo: confía en Dios y no en las cosas materiales. Confíe en Dios y no en las cosas materiales. No confíe en el dinero. Este hombre iba a perder su posición laboral y de un momento a otro estaría literalmente en la calle. ¿Sabe una cosa? Los males terrenales tienden a acabar precisamente con eso, con las cosas terrenales. Un incendio, un temblor, una pérdida del trabajo puede mover nuestra estabilidad económica, puede mover nuestra seguridad. ¿En quién está confiando usted? ¿Está confiado, está tranquilo porque tiene suficientes bienes materiales? ¿Porque ha ahorrado y acumulado lo suficiente como para vivir y para que no le falte nada? Ahí está puesta su confianza. Quiero leerle lo que dice Lucas también en el capítulo 12 acerca de un rico insensato. Capítulo 12, versículo 13. Uno de entre la multitud le pidió: maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Tengan mucho cuidado con la avaricia. Y nos narra una historia de un hombre rico que tuvo una gran cosecha y que se preguntó: ¿qué voy a hacer? Construyó unos grandes graneros, acumuló allí sus bienes y se dijo a sí mismo: ay no, ya puedo estar tranquilo, voy a comer, voy a beber, voy a descansar. Y Dios le dice: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. ¿En dónde está puesta su confianza? Este hombre, el administrador astuto, confió en que podía quedarse ahí durante mucho tiempo, pero se le movió el piso. Se le movió el piso y tuvo que pensar con rapidez, con astucia, qué iba a hacer. Como administradores de las cosas que Dios ha colocado en nuestras manos, este es un llamado grande para nosotros a examinarnos y ver dónde estamos depositando nuestra confianza. ¿Estamos confiando en el Señor? Donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Es tu trabajo, tu belleza, tu cuenta de banco lo que te da seguridad? Todo se esfuma, todo lo terrenal se acaba. Si nuestra confianza está puesta en las cosas terrenales, nuestra confianza es como humo que se puede desvanecer de un momento a otro. En ese sentido podemos decir que Dios nos prueba por medio de las posesiones y los bienes materiales. Dios prueba nuestro corazón. Dios prueba en quién o en qué estamos confiando. Dice Proverbios 11:28, el que confía en su riqueza se marchita, pero el justo se renueva como el follaje. Dios prueba a través de las riquezas, a través de las posesiones, a través de todo esto que ha colocado en sus manos, qué tan confiables somos como administradores. El patrón le dice a su administrador: no eres confiable. Cuando sus finanzas, su economía, su administración es mala, está fuera de control, significa que usted no es confiable para que el Señor deposite en sus manos más bienes o la oportunidad de disfrutar de más bienes económicos. Ahora, Dios nos da más para que podamos dar más a otros. ¿Es usted confiable? El texto hace la pregunta: ¿quién les confiará a ustedes? Versículos 11 y 12 dice:
Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? ¿Será que Dios puede confiar en nosotros para darnos cada vez más? En tercer lugar, el texto nos invita a amar al Señor y no a nuestras posesiones. No ame sus posesiones ni viva para ellas. Versículo 13: ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Sabe, uno no necesita ser millonario para tener su corazón en las cosas terrenales. A veces nos aferramos hasta las cosas más pequeñas sin ser ricos, porque no es cuestión de cantidad de dinero, es cuestión de actitud del corazón. ¿Está amando al Señor más que a sus posesiones? Ningún sirviente puede servir a dos patrones, porque menospreciará a uno y amará al otro. Lealtades divididas. En ese sentido, Dios prueba nuestro amor por Él. Dios prueba cuáles son nuestras prioridades. Al principio les di el título y les decía: dime en qué gastas y te diré en qué crees, en quién confías. Una evaluación hasta este punto: ¿es usted un buen administrador de lo que Dios ha colocado en sus manos? ¿En qué gasta usted su dinero cuando recibe su salario, cuando recibe su sueldo? ¿En qué gasta usted? Eso dice mucho de cuál es su mentalidad. ¿En qué se va la mayoría de su sueldo? ¿Cómo? ¿Quién es su Dios? ¿En qué se va la mayoría de su sueldo? En la casa donde vive, el estatus que usted mantiene porque hay que mercar en X lugar, la ropa que se pone porque hay que colocarnos cierta ropa, porque no podemos bajar nuestro tren de vida, no podemos bajar el nivel que ya tenemos o la apariencia que ya hemos mostrado. Yo creo que hay que evaluarnos allí y pensar, ¿realmente nuestra mentalidad es una mentalidad de hijos de Dios? ¿Una mentalidad que corresponde a los principios bíblicos? ¿O somos consumistas? ¿O somos de los que compramos y compramos pero no sabemos por qué, ni para qué? Pero estaba barato, estaba económico, era en promoción, era 2 por 1, pero si ahí en la casa tiene más, si no lo necesita, si ni siquiera tiene el dinero para comprarlo, y lo compramos a crédito y lo compramos diferido a 36 meses, ¿cierto? A veces, porque nuestro corazón está ahí, porque nuestro corazón está en las cosas materiales, en la apariencia, o en lo que anhelamos ser o tener. Y no es malo anhelar, no es malo querer tener algo, lo malo es querer estar en el lugar donde Dios no me lo ha permitido. Si usted se gana un salario mínimo, viva con eso, viva con ese salario, esfuércese por ser un buen administrador de eso que el Señor le está proveyendo. Trabaje y luche para poder conseguir un mejor empleo, capacítese, pero no viva en un nivel más alto del que usted puede sostener, porque es una economía que poco a poco lo va a ir llevando a la ruina. Lujos, viajes, apariencia, un mejor vivir, pero a veces por el qué dirán. No es malo gastar en cosas materiales,
Pero cuando eso es lo que me da seguridad, satisfacción, felicidad y tranquilidad, puedo estar desviándome del camino del Señor. El Señor prueba nuestro amor por Él por medio del dinero. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. El mayordomo hizo varias cosas interesantes y buenas. Se dio cuenta de que a futuro iba a perder su trabajo. Reflexionó. Tuvo conciencia de cómo estaban sus finanzas, cómo estaba manejando su vida. Hizo un plan y actuó rápidamente. Ese es un buen consejo para nosotros en esta mañana. Necesitamos mirar al futuro y evaluar con el estilo de vida que estamos llevando, qué podemos esperar en el futuro de nuestra economía. Y si estamos en un mal camino, debemos buscar un plan que nos ayude a salir de ese futuro que estamos viendo como gris, de ese desorden, y actuar con rapidez. Normalmente decimos, algún día lo haré. Sí, yo tengo que poner en orden mis finanzas, yo tengo que cambiar mis finanzas. Yo el año entrante me van a subir el sueldo, ahí nos vamos a nivelar. No importa si usted gana 3 millones o el sueldo mínimo, si usted no es buen administrador, no le va a alcanzar. Tiene que establecer prioridades conforme a la palabra. Tenemos que vivir conforme a lo que el Señor nos dice, de una manera sencilla y de una manera que le agrade a Él. Yo no sé si esta enseñanza, esta reflexión a usted le hable, pero creo que para nosotros debe ser prioridad el manejo y la mayordomía de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestras finanzas. Y quiero dejar una última frase al final. Si el dinero es una herramienta para los propósitos divinos, debemos usarlo para enviar gente al cielo. Si el dinero es una herramienta, no un fin en sí mismo, sino un medio en los propósitos divinos, debemos usarlo para enviar gente al cielo. Pregunta: ¿cuándo fue la última vez que apoyó un ministerio serio? ¿O donó un libro a una persona para que se acercara al Señor? ¿O regaló una Biblia para incentivar su lectura? Creo que necesitamos evaluar nuestras prioridades y nuestra mentalidad. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por los retos que encontramos en ella, y gracias, Señor, porque siempre tienes algo nuevo para decirnos. Este texto ya lo habíamos visto, ya seguramente lo habíamos leído y estudiado, pero siempre que pasamos por tu palabra hay algo nuevo, hay algo interesante, hay algo importante, algo nos estás recordando, algo nos estás llamando a hacer. Que en esta mañana, Señor, podamos pensar en qué tipo de administradores somos delante de ti. Bendice a tu iglesia en medio de sus necesidades, sus luchas, sus escaseces económicas. Señor, bendícelos. Bendice, Señor, cada hogar, provee alimento, Señor, donde no lo haya, provee trabajo donde no lo haya, Señor, provee sabiduría donde no hay para administrar el hogar y la vida. Que tu presencia vaya con tus hijos, con cada uno, Señor, de los que buscamos caminar de tu mano. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Feliz día.